ni una de las reglas, sugerencias, conclusiones que acabas de mencionar, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a contrainterrogar. Bueno, doctor Jaime Heredia, tiene uso de la palabra con el tema de los alegatos orales. Muchas gracias, Enrique. Voy a ir rápido ya por la hora y en agradecimiento también a los asistentes que hasta esta hora están conectados, que veo que son más de 300. Muy, muy agradecido por eso. Y además porque veo que Quique está en su oficina y no quiero que el toque de queda lo sorprenda en su casa. Bien. Yo quisiera empezar con una frase, que es la siguiente. Señor abogado, tiene 5 minutos para informar. Esa frase a mí se me quedó grabada hace 20 años, cuando todavía siendo practicante fui a presentar un escrito a la sala civil que en ese entonces quedaba en Palacio de Justicia, y luego de eso tenía un tiempo hasta que tenía que ir a mis clases en la universidad y opté por quedarme a las audiencias orales que iban a darse en esa misma sala. Y entonces esa frase, señor abogado, tiene 5 minutos para informar, era repetida constantemente al inicio de cada intervención de los informes orales de los abogados. Y la pregunta que yo me hacía era si realmente con 5 minutos uno puede presentar un caso con solvencia. Y luego lo que vino luego, y lo que vi fue una clase magistral, una tras otra, pero de cómo no debía presentarse un caso ante la Corte, ¿no? En otra ocasión acompañé también de practicante a un abogado, a una audiencia donde se iban a resolver unas excepciones. El juez preguntó a las partes si querían hacer el uso de la palabra antes de que se resolvieran. Los abogados asintieron y dijeron vamos a hacer el uso de la palabra, informaron oralmente, pero inmediatamente terminado el informe oral, el juez le dice al asistente, doctor, por favor, dé lectura a la resolución por la cual se resuelven las excepciones. Y entonces, claro, independientemente de que el abogado que no fue favorecido interpuso la apelación conforme a las reglas de las normas procesales, y se firme el acta, al final a mí me quedó la idea de si realmente eso tuvo algún sentido práctico, en la medida que antes de entrar incluso al despacho del juez, ya el juez había decidido, ¿no? Y casi lo que había yo presenciado era el cumplimiento de un ritual, de un puro formalismo, realizado hasta de pronto solamente para dejar constancia en el acta que las partes habían ejercido plenamente su derecho de defensa, lo cual en ese contexto creo yo que no correspondía con lo que yo había apreciado. Entonces, en ese momento yo pensaba, en esos inicios de mi carrera profesional o preprofesional como practicante, si los alegatos orales realmente servían de algo, y esas experiencias me dieron a pensar que de pronto no, pero yo creo a lo largo de lo que vi luego, que sí, que definitivamente son muy importantes, y que así como pueden haber situaciones en que los magistrados parece que no quieren ser persuadidos, es muy importante para la fijación de los hechos del caso, las pruebas y las normas que se van a ir discutiendo a lo largo del proceso. Estoy seguro de que todos hemos escuchado alguna vez la famosa frase la primera impresión es lo que cuenta, o no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Pero de pronto no hemos entendido la profundidad de lo que esto puede significar en cuanto a los alcances, tanto positivos o negativos, que se pueden lograr a través de un primer encuentro en cualquier ámbito de nuestras relaciones, y el arbitraje definitivamente no escapa a ello. Hay un informe que establece a nivel de psicología social que tenemos no más de 30 segundos como tiempo para que se genere un primer contacto con nuestro interlocutor, y luego lo que se percibe es lo siguiente. Nuestro interlocutor percibe lo siguiente: un 55% es lo que dice nuestro lenguaje del cuerpo o no verbal. Un 38% es la percepción auditiva, es decir, el tono, la cadencia que le ponemos a nuestro discurso y hasta el timbre de voz, y 7% lo que decimos.
Sin embargo, lo que decimos también tiene una importancia vital. Hay un experimento en el que a un grupo de personas se les pidió que observaran una serie de palabras que tenían una connotación negativa, ¿no? Por ejemplo, se les proyectaba palabras como imposible, complejo, insuperable, peligroso, desagradable, y a continuación se les tomaba una muestra de saliva. Luego de esto, al mismo grupo se le modifican las palabras por otras y se proyectaban palabras como posible, superable, accesible, capaz, valioso, que tenían una connotación positiva y se les vuelve a tomar la muestra y los resultados fueron que en el primer ejercicio el grupo presentó un marcado aumento de cortisol, que es la hormona que nos produce el estrés, mientras que en el segundo se produjo un notable descenso. Esto lo que muestra es que nuestras palabras con una connotación negativa no son bien acogidas en el receptor y de manera, digamos, contraria, lo mismo. En esta misma línea, hay un autor que es Bert Decker, en un libro donde él trata sobre cómo hay que ser creíble para ser escuchado, donde señala que la impresión que se causa durante los 2 primeros segundos es tan potente que hacen falta otros 4 minutos para añadir un 50% de mayor impresión, sea negativa o positiva, a esa comunicación. Y esos 2 primeros segundos son casi enteramente visuales. Hasta ese momento ni siquiera hemos dicho nada, no hemos abierto ni la boca. De modo tal que si esa primera impresión es mala, definitivamente le haremos mucho daño al discurso que vamos a plantear como forma de persuasión al tribunal. ¿Por qué son útiles los alegatos orales? Contrario a la experiencia que yo les he comentado al inicio de mi intervención. Porque, como bien ha dicho Enrique, cuando hablaba de la postulación del proceso, los actos iniciales, la demanda, la contestación, una reconvención y su contestación, donde anclamos, digamos, la teoría del caso, tanto de la parte demandante como de la parte demandada, estos alegatos orales nos permiten una inmediación más directa con el tribunal y poder tocar y poder aplicar la parte dinámica de la teoría del caso de una manera más persuasiva. El artículo 42 de la ley de arbitraje establece que el tribunal va a decidir si han de celebrarse audiencias para la presentación de alegaciones o si las actuaciones son enteramente por escrito. Definitivamente creo que, bueno, al menos en mi experiencia no he visto un proceso arbitral sin una audiencia oral. Eventualmente podría haber una audiencia de ilustración de hechos. Edwin Peso en el panel anterior comentó que para algunas situaciones particulares probablemente no sumen mucho, pero sí hay mucha importancia en los alegatos de apertura, porque se dan en una fase donde ya se han fijado los puntos controvertidos en base a los hechos alegados por las partes en función a su teoría del caso, y lo que se presenta es lo que se va a poder acreditar en base a los hechos alegados que sustentan las pretensiones. Y finalmente, en los alegatos de cierre, la importancia es que se va a tener que corroborar aquello que se ofreció probar. Y ahí es muy importante tener el control de los hechos del caso en cuanto a la prueba que va a ser acompañada, porque de lo contrario vamos a perder credibilidad en el tribunal. Es importante, y esto es muy valioso, que así como cuando uno quiere cruzar cuando uno quiere cruzar nadando un río, no basta con saber nadar, sino que hay que conocer las corrientes y cuál es la profundidad. De manera similar opera con no solamente tener el conocimiento del caso, tenerlo estudiado, bien preparado los interrogatorios, los informes y las alegaciones, sino que es de principal importancia conocer la forma en la que el tribunal, y en especial su presidente, van a manejar el desarrollo de las audiencias. Esto tiene que ver con, digamos, una elección del tribunal que sea el más idóneo para la resolución de la controversia, y obviamente hay controversias que pueden ser más complejas que otras. Ahora bien, es importante tener en cuenta
que en el transcurso del proceso nosotros nos anclamos en la teoría del caso, pero las estrategias pueden ir cambiando. Las estrategias pueden ir cambiando. Y eso es muy importante porque incluso se puede aprovechar de los defectos de la parte contraria, de algunas imprecisiones, y que puedan servir en contraparte para fortalecer nuestra teoría del caso. Hay una situación que a mí me llamó mucho la atención en el caso que ustedes deben conocer, que es el caso de este famoso actor y deportista O.J. Simpson, ¿no? En este caso, que además hay un documental muy interesante en Netflix, la teoría del caso está vinculada fundamentalmente al prejuicio racial y a una manipulación o digamos, a un problema con las pruebas de sangre que son encontradas en el lugar del crimen. Sin embargo, este caso da un giro inesperado para la defensa, que sabe aprovechar el error de la fiscalía, porque la fiscalía, pese a que de alguna manera había probado en relación a unos guantes encontrados en la escena del crimen, que los guantes fueron, digamos, que los guantes no solamente fueron encontrados en la escena del crimen, sino que eran un modelo que solo era vendido por una cadena de tiendas. Que la ex esposa de Simpson, que había sido asesinada, había comprado guantes idénticos en esa cadena de tiendas, que el mismo Simpson había usado guantes idénticos antes de la fecha del crimen, la fiscalía, como prueba, solicita que O.J. Simpson se coloque los guantes. Y entonces hay un video que lo pueden ver en YouTube, que es realmente muy, muy gráfico, donde Simpson se trata de poner los guantes y, bueno, además era actor, y entonces comienza a introducirse los guantes y no le entraban, y hacía gestos de que estaba esforzándose y los guantes le quedaban como colgando por los dedos, no entraban, ni el guante derecho ni el guante izquierdo. Lo que causó eso fue un impacto visual muy demoledor para la fiscalía, que claro, tuvo que reponerse o tratar de reponerse presentando expertos que pudieran de alguna manera demostrar que los guantes podían haberse encogido, pero el daño definitivamente ya estaba hecho. Y es ahí donde surge un lema que es repetido constantemente en los alegatos de la defensa para persuadir al jurado, ¿no? Que es el si no encaja, tienes que absolver, que fue un lema que se continuó digamos, machacando constantemente y que al final definitivamente tuvo que haber tenido un impacto importante en la decisión del tribunal. Lo otro es que, así como dije al inicio, no pasa en los arbitrajes definitivamente que se tengan 5 minutos para presentar un caso. Sin embargo, hay un dicho popular que dice, te escribo tan largo porque no he tenido más tiempo de escribir más corto. Y esto tiene que ver con lo que también señaló Quique al inicio de este panel, con el hecho de tener demandas con mucho contenido, con mucho texto, al igual que las contestaciones, y ahí hay un grave error quizás en la estrategia del caso, porque si uno presenta un caso y quiere persuadir al tribunal de que su caso no es complejo y que su caso está debidamente acreditado, entonces debiéramos ser consecuentes con el hecho de no trasladar tanta información que más bien hace pensar lo contrario, que justamente explicar algo que aparentemente el abogado de la defensa presenta como casi incontrastable, que tenga que ser entendido a través de la lectura de unas demandas o de memoriales larguísimos que van a terminar perdiendo al tribunal en el entendimiento del problema. Ángel Osorio también en su obra que conocemos, El alma de la toga, citando a un magistrado viejo que aconsejaba a un abogado joven, le dice que la brevedad es el manjar predilecto de los jueces. Si hablas poco, te darán la razón aunque no la tengas, y a veces aunque la tengas, ¿no? Entonces, definitivamente la brevedad como dice, poco es más. En estos casos, lo que se trata es de plantear
la estrategia del caso, vinculada a la teoría del caso, tratando de destacar aquello que queremos que el tribunal aprecie de una manera más directa. Y eso tiene que ver con los filtros que tenemos que hacer también con los mismos hechos que se proponen en el caso. Ahora bien, puede también pasar que a veces no tengamos un caso, y en esos supuestos puede ocurrir que no tengamos hechos claros, que los medios probatorios disponibles no sean suficientes o que las normas jurídicas no tutelen realmente el interés de la parte que representamos. Evidentemente que cuando eso ocurre es mucho más factible pensar en un acuerdo que en un proceso arbitral, pero hay que ser conscientes también de las limitaciones que puede tener el caso, y una regla de oro es nunca, pero nunca, tratar de dejar de mencionar un hecho que de pronto nos pueda perjudicar. Yo he visto muchas veces que a veces se piensa que no hay que decir algo porque no nos conviene, y entonces ocurre que eso que no nos conviene y que pensábamos que podía pasar, digamos, desapercibido, es levantado por la otra parte como un argumento que puede terminar siendo demoledor, porque va a terminar generando la duda en el tribunal de qué había detrás de no plantear ese hecho que pueda no ser conveniente a nuestros intereses. En esos casos, lo que evidentemente se sugiere hacer es explicar razonablemente por qué ese hecho que no nos conviene podría no ser un hecho relevante en la teoría del caso, de manera tal que sin omitirlo le restemos un poco la potencia que la otra parte pudiera de alguna manera tratar de pretender generar en el propio proceso arbitral. Hay un tema que sí me preocupa mucho y es el tema de la fatiga de los árbitros. Definitivamente no es la misma fatiga que tienen los jueces en el Poder Judicial. Y acá Roger no me va a dejar mentir, en algún momento en una sala contencioso administrativa tributaria, se nos citó a las 9 de la mañana y nuestro informe oral era el número 40 y terminamos de hacer los informes orales creo que como a las 5 de la tarde, con un intermedio para ir a almorzar y escuchando los 39 informes previos. Entonces, claro, ahí es como que ya hablarle un poco a la pared, porque yo pienso que más allá del esfuerzo que hacían los jueces, en este caso el colegiado, para poder estar al tanto de lo que íbamos a presentar como caso, como discusión, es innegable que el tiempo de escucha permanente a alguna mella tenía que haber hecho en su atención. Y esa fatiga física y mental en el desarrollo de las audiencias, a mi modo de ver, afecta el principio de inmediación. Porque si bien es cierto, los magistrados, o en este caso vamos a ver también cómo puede impactar en el tribunal arbitral, están presentes físicamente, no va a haber un contacto directo con las partes realmente, porque muy probablemente no van a estar en una atención plena como se pudiera esperar. Entonces, si en un proceso no se goza auténticamente de la inmediación, entonces definitivamente ahí hay un problema que afecta el derecho de defensa de las partes, y si los árbitros no prestan completa atención en las audiencias, eso representa, reitero, un problema que tendría que ser superado por los propios miembros del tribunal y las partes, porque claro, no estamos en el Poder Judicial donde hay audiencias maratónicas una tras otra y los jueces están sometidos a un rigor diario de 7, 8, 15 audiencias. No pasa eso en el arbitraje, pero sí, por ejemplo, hay sesiones que pueden ser maratónicas, y hoy día con lo virtual se nos presentan una serie de problemas, porque evidentemente se habla de una fatiga virtual también, hablan del Zoom fatiga, cuánto es lo que podemos estar conectados con algún grado de atención que pueda de alguna manera generar esa recepción del mensaje que la defensa o la parte demandante nos quiere hacer llegar, y cómo podemos persuadir en esa situación donde ya de alguna manera esa fatiga afecta la comunicación entre las partes. Evidentemente, en una audiencia presencial, nosotros podemos tomar cuenta de cómo esa fatiga puede ir generando algunas situaciones, digamos, de lenguaje no verbal a través de alguna situación de cansancio,
pero también cuando el discurso es potente, es intenso, es conciso, y está llevando al tribunal por donde realmente se le quiere llevar, a los efectos de que la teoría del caso pueda calar y pueda persuadir, evidentemente ahí también uno puede percibir gestos y algún tipo de comportamiento que, como bien decía Gustavo, pueden ser determinantes en toda la etapa de las audiencias orales, ¿no? Incluso en la parte respectiva al interrogatorio de los testigos, qué es lo que vimos que uno de los miembros del tribunal hizo o gestualmente ante la respuesta que se dio. En fin, hay una serie de elementos que se pierden, evidentemente, en una situación de virtualidad, pero evidentemente la idea es que esto no termine siendo un impedimento para que podamos, con toda la, digamos, responsabilidad del caso y la preparación que corresponde, poder persuadir al tribunal. Ahora, es importante tener en cuenta que estamos en una etapa, digamos, de pandemia, de una situación muy complicada, y quizás cuando se da el título de este panel, se nos habla de cómo la persuasión puede jugar en tiempos de un COVID. Y entonces, claro, ahí cuando uno trata de persuadir al tribunal, trata de generar por el lado emocional la empatía con su teoría del caso. Y entonces, claro, una cosa es tratar de generar la empatía vinculado a una situación en la que de pronto el tribunal no ha estado involucrado de alguna manera, más allá de lo que pueda conocer a partir de su ejercicio profesional. Es decir, si planteas una controversia sobre un incumplimiento en un contrato de obra, probablemente los miembros del tribunal puedan conocer cuáles pueden ser esos problemas, cuáles pueden ser las soluciones legales, pero es un tema que no los involucra directamente. En cambio, yo creo que con el tema del coronavirus, el tema de esta pandemia que nos tiene aislados, no es una noticia que uno ve de lejos y pasa por delante de uno, sino que es algo que nos ha impactado definitivamente a todos. En alguna mayor medida a algunos, pero nos ha impactado a todos. Y entonces yo creo que las controversias que se están generando a propósito de incumplimientos contractuales y todas las controversias que se están generando en relación a los problemas que ha generado esta pandemia, desde el punto de vista de la persuasión y la empatía pueden funcionar mejor porque de alguna manera, reitero, son temas que uno va a percibir como más real, más cercano, como algo que realmente le puede haber tocado más cerca, ¿no? Y entonces, definitivamente, en este contexto, yo creo que los abogados tenemos que mejorar nuestras técnicas y nuestras destrezas para poder litigar en un ambiente virtual, aunque yo soy un convencido que una vez que se encuentre la vacuna, probablemente vamos a regresar a lo que hoy es una necesidad, a un proceso arbitral donde haya un sistema mixto, ¿no? Donde algunas actuaciones retornen al cauce de lo presencial y donde de pronto, sin depender de la tecnología, como decía Gustavo, un interrogatorio se haga de una manera presencial como se estilaba de pronto, o el caso lo amerite, y entonces esas situaciones son las que vamos a tener que, vamos, a sopesar con el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que he tratado de hacer es, rápidamente, bueno, la hora ya nos ha ganado largamente, no quiero repetir cosas que se han mencionado, pero concluyo diciendo que la importancia del informe oral o de los alegatos de apertura y los alegatos de cierre es vital, ¿no? Porque terminan fijando en la teoría del caso el elemento de la persuasión y como se dice, ¿no? Uno persuade con las emociones, pero convence con la razón. Definitivamente no solamente es cuestión de persuadir, es cuestión de convencer y para eso ya podría ser tema de otra charla. Pueden haber toda una serie de técnicas que se pueden plantear para cada caso en concreto. Bueno, sin más, yo ya no quiero alargar el tiempo, tenía algunas otras cosas preparadas, pero la hora ganó, así que les agradezco por el tiempo y bueno, gracias, Enrique. Okay, doctor Palacios. Gracias, oye, bueno, interesante la ponencia de Jaime. Lo cierto es que con COVID o sin COVID, lo importante es la concreción, ¿no?
yo soy un férreo defensor, así como en el arte del minimalismo, ¿no? Porque hay una frase famosa que dice, no es mejor abogado el que más habla o escribe, sino el que lo hace mejor, ¿no? Entonces, de lo que se trata, como en realidad creo que lo hemos dicho cada uno de nosotros en los respectivos actos de este partido de fútbol, que es el proceso a lo que nos hemos dedicado, de lo que se trata es de lanzar ideas fuerza, que calen, que sean claras, que queden. Y sí, cierto, para ello hay pues sin duda muchas técnicas que no vamos a abordar ahora. Entonces, bueno, ya siendo verdaderamente la hora bien avanzada, yo por mi parte me despido reiterando el agradecimiento, la oportunidad de haber estado con tan distinguidos abogados, profesores, árbitros, abogados y amigos, y creo que corresponde darle el uso de la palabra al doctor Espinosa para que a nombre de IPA tal vez diga algo final, ¿no? Conmigo, buenas noches. Efectivamente, doctor Palacios, a nombre del Instituto Peruano de Arbitraje agradezco su maravillosa moderación del panel y agradezco a todos los doctores que nos han acompañado en este último panel del segundo día de la semana arbitral IPA. Los esperamos el día de mañana, también desde las 6 de la tarde. El día de mañana participarán puramente árbitros sobre diversos temas de actualidad. Brevemente, porque también ya a la hora, seguramente algunos doctores todavía pueden estar en su centro de trabajos. Estamos bien tarde, les recuerdo que estamos organizando una conferencia con Legal Core el 10 de agosto. El 13 y 14 de agosto estamos organizando el Congreso Internacional de Derecho Corporativo. El 9, 10 y 11 de septiembre estamos organizando el Congreso Regional de Arbitraje, un evento que normalmente lo organizábamos de manera presencial, pero debido a las consecuencias generadas por el COVID-19, hemos decidido realizarlo de manera virtual, así como estamos organizando de manera virtual la semana arbitral. Esto debido a que el Instituto Peruano de Arbitraje continúa con su actividad de promoción y difusión de las buenas prácticas arbitrales. Finalmente, los invito al evento que está organizando el IA el 26 de agosto, donde va a participar el doctor Ives Derains con el tema El árbitro y la buena fe. También les recuerdo que el estudio Carlos Soto y Asociados está organizando el seminario de arbitraje internacional en honor al maestro Fernando de Traseñiz. Este evento se va a organizar el 7 de agosto con el tema conflicto de intereses para actuar como árbitro, y el 17 de agosto se va a estar organizando la tercera sesión del Seminario de Derecho Civil en honor al maestro Manuel de la Puente y Lavalle. Finalmente, les agradezco nuevamente a todos los expositores y los esperamos mañana. Doctor Espinosa, sí, yo solo quería decir, solo quería decir que Enrique, Jaime y Roger me han persuadido. Ese es el mensaje final de la noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos.